Bueno, buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Juan Luis Pont. Yo he sido invitado para moderar este debate que francamente encuentro como un ejercicio muy valioso para todos, empezando para mí, en términos de informarnos y crearnos criterio respecto al cambio climático y en concreto respecto a la incidencia que tiene el humano en el cambio climático y por lo tanto la importancia o inutilidad desde el otro punto de vista de los esfuerzos de mitigación que se hacen a nivel mundial de los factores que motivarían ese cambio climático. Vamos a tener hoy debatiendo a los representantes de la Coordinadora de Estudiantes Universitarios de Guatemala, en este caso son Samuel Pérez y Sergio González. Samuel es estudiante del último año de Economía en la Universidad Landívar y Sergio es biólogo egresado de la Universidad del Valle. Del otro lado vamos a tener debatiendo a Jorge Chapas, quien es representante de la Red de Amigos de la Naturaleza. Jorge es agrónomo de la Universidad de San Carlos. Las posiciones están prácticamente bien definidas. Ambos grupos admiten la existencia del cambio climático. Sin embargo, la Red de Amigos de la Naturaleza se muestra escéptica frente a la incidencia real que tiene el humano en este cambio climático y por lo tanto considera fútiles hasta cierto punto los esfuerzos de mitigación que se hacen. Por el otro lado, la coordinadora piensa que sí son muy relevantes esos esfuerzos. Y el ejercicio de debate lo que busca es ofrecernos a nosotros los elementos más persuasivos para ya sea convencernos de una posición o de otra o simplemente para formarnos un mejor criterio que el que tenemos hasta el día de hoy. Yo a mí mismo me considero un conocedor muy superficial del tema y la oportunidad de participar en este debate, aunque no sea como moderador, me nutre y me resulta útil. Vamos a tener unas reglas del debate que van a ser muy sencillas. Los dos grupos van a iniciar, ya se hizo un sorteo, Regina hizo un sorteo así muy moderno tirando una ficha al aire para decir quién arranca con su exposición. La exposición inicial va a ser de 5 minutos básicos y vamos a dar un minuto de gracia como amortiguamiento para que puedan ir concluyendo con sus posiciones. Entiendo que la coordinadora tiene una presentación que hacer en el proyector y yo voy a moverme para que ellos puedan hacerlo en el momento que corresponda. Entonces, 6 minutos iniciales de exposición, luego yo voy a plantearles una pregunta. Los organizadores me han proveído ya de 3 opciones de pregunta. Yo voy a plantearle una pregunta a cada uno de los grupos para que la respondan y a continuación arranca lo que es el verdadero debate. Como los dos grupos habrán escuchado ya los argumentos iniciales, la exposición inicial de su debatiente, pues podrán plantearle preguntas que busquen aclarar el punto o mostrar la debilidad de sus argumentos. Frente a cada pregunta de un equipo al otro, habrá 3 minutos para ofrecer respuesta. Van a ser 3 preguntas de un equipo al otro y al final de eso, pues concluimos con este ejercicio de debate. Regina, ¿quién tiene el primer turno para responder? Lo tiene Rara. Muy bien, Jorge, exponentes de este lugar. Okay. Adelante pues, Regina lleva los tiempos, a los 5 minutos te mostramos la tarjeta amarilla. Adelante. Ok, gracias por la presentación, Juan Luis, y buenas tardes a todos los jóvenes que acompañan. Segundo la felicitación que hace Juan Luis Pont sobre la apertura de este espacio. RANA es una organización abierta al diálogo, abierta al debate, al discurso, y qué mejor pues que un espacio universitario, ¿verdad?, para ofrecer, digamos, una visión alternativa respecto a este tema que lleva ya alrededor de pues, unos 10-15 años tal vez en la palestra política y que en los medios, ¿verdad?, diariamente lleva una buena parte de las noticias. Nuestra postura es básicamente reiterar el comunicado que lanzara la Red de Amigos de la Naturaleza el 26 de noviembre del año pasado, en el cual pues postulamos una posición o definimos una posición respecto al tema del cambio climático. Efectivamente somos creyentes de que existen cambios climáticos en plural, no en singular,
creemos que los cambios climáticos son cíclicos. En los últimos 4.000 años han existido pues, diferentes variaciones del clima a lo largo de la historia. De hecho, han habido 4 glaciaciones durante ese periodo de tiempo. Y pues hay evidencia científica de estudios alternativos, de estudios independientes, de que en los últimos 19 años no ha existido un calentamiento global significativo. Por favor, atención con esa palabra, porque pues la polémica generada por el famoso comunicado es quizás porque no hemos reparado en que efectivamente dijimos que no hay un calentamiento global significativo. Lo hay de hecho, un ligero calentamiento global, un calentamiento, digamos, que oscila entre los 0.3 y 0.7 grados centígrados, y incluso en los últimos años se reconocen, algunos científicos reconocen un fenómeno que le han denominado la pausa, y es un fenómeno que muy probablemente sea de un ligero enfriamiento de la temperatura media global. Entonces, pues, eso y principalmente el argumento quizás más de fondo es que no hay una correlación directa entre el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero y la temperatura. Creemos, basados en evidencia científica y en investigación también independiente, digamos, no cercana al panel intergubernamental de cambio climático o IPCC, que es más bien la temperatura la que influye en el cambio de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Eso lo han probado los estudios de los núcleos de hielo en Vostok, donde se tiene pues, un centro de estudios de esta naturaleza, y eso ha evidenciado que el dióxido de carbono no influye en la temperatura, sino quizás y más bien es al revés. Son las temperaturas las que influyen en las concentraciones de dióxido de carbono, y eso precisamente se debe al lento proceso del calentamiento de los océanos. El calentamiento o el incremento en las concentraciones de dióxido de carbono sigue el patrón de la temperatura, pero lo sigue 800 más menos 200 años después de que se incrementa la temperatura. Y eso, estimados jóvenes, echa por la borda el fenómeno de causa y efecto que supone el IPCC como autoridad, digamos, mundial gubernamental, dicho sea de paso, en el tema de cambio climático. Así es de que ese es básicamente el postulado y las premisas que Rana plantea en términos generales. Muchas gracias, Jorge. Entonces es el turno de la coordinadora de estudiantes. Yo me retiro para que ellos puedan hacer su presentación desde el proyector. Jorge usó ¿cuántos? ¿3 minutos? 4 minutos. Gracias por la economía del tiempo. ¿Cuál es? Aquí eres. Gracias. Si quieres sentarte vos, me quedo acá. Perdón. Lo que podemos hacer es detenerla. 5 minutos. Aquí hay un... Buenas tardes, nosotros somos los representantes de la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala y estos son nuestros argumentos iniciales sobre el cambio climático y lo que nosotros pensamos que es el rol del ser humano y cómo nosotros apoyamos nuestra postura. Pues yo voy a empezar explicando qué son los gases de efecto invernadero. Yo creo que ya todos lo sabemos, son gases que reflejan la radiación infrarroja que describe la Tierra de regreso hacia la superficie terrestre. El CO2 tiene la capacidad de reflejar radiación justo en el espectro infrarrojo que causa asociado a cambios térmicos.
Luego aquí tenemos la dinámica energética de la radiación solar que tiene nuestro planeta. Podemos ver que la radiación puede ser reflejada por las nubes, puede ser reflejada por la superficie, puede ser reflejada por la atmósfera también, y puede ser absorbida tanto por alguno de estos elementos y principalmente sobre la superficie. La absorción de esta radiación por la superficie crea digamos un desbalance energético. Esta radiación excita las partículas de la Tierra y esto es lo que produce el calor. Entonces la radiación que está destruyendo el planeta está siendo devuelta a la superficie por estos gases de efecto invernadero que podemos ver que están representados hacia la derecha. Y ese es el principal punto sobre el que nosotros estamos mencionando, el dióxido de carbono, ¿verdad? Que es uno de los gases que nosotros estamos poniendo en juego de regreso en el ciclo de carbono. Acá podemos ver que los combustibles fósiles son uno de los reservorios más grandes de carbono que tiene el planeta. Nosotros, a través de la quema de combustibles fósiles, estamos liberando todo este carbono que había sido extraído del ciclo de carbono y lo estamos devolviendo a la atmósfera. También nosotros como seres humanos estamos cambiando el tipo de uso de suelo. En la placa continental estamos deforestando, estamos urbanizando, estamos haciendo represas hidroeléctricas. Todo esto cambia la vocación del suelo, cambia digamos el uso que se le estaba dando y el uso que tenía antes de nuestras actividades, y eso también aporta al carbono que existe en la atmósfera. También nosotros, a través de la deforestación, estamos reduciendo la capacidad de captación que tienen las plantas de este carbono atmosférico, y la acumulación de gases de dióxido de carbono también están afectando al océano, están acidificándolo, ya que el CO2 se atrapa en el agua del océano en forma de ácido carbónico, cuya fórmula es H2CO3. Esto se hidroliza en iones de carbonato y protones. Y esto está desplazando también el equilibrio químico que existe de esta reacción y está ¿cómo se llama? Reduciendo la capacidad que tienen los océanos de captar este carbono. Entonces, aquí está la tendencia del dióxido de carbono desde 1958 hasta 2010, pero no es tan alarmante hasta que lo ponemos hacia el pasado. Se puede ver claramente que hay un aumento en la cantidad atmosférica del dióxido de carbono desde que comienza la revolución industrial a mediados de 1800, y esto es lo que nos tiene alarmados, ¿verdad? Luego acá, pues realmente es preguntando si estamos seguros que el ser humano está afectando. El panel intergubernamental de cambio climático realizó simulaciones climáticas utilizando únicamente las fuerzas naturales que afectan el clima. Estas simulaciones incluyen el efecto del albedo, de la cobertura forestal, del ciclo hidrológico de la Tierra, y sus simulaciones se pueden ver en color morado en cada una de las gráficas, y a estas simulaciones aparte le añadieron las actividades humanas, que son las simulaciones que encontramos en color rosado, y a esto se le superpuso las temperaturas observadas de 1910 a 2010. Como podemos ver, claramente la temperatura ha respondido a la simulación que incluye las actividades humanas en la Tierra. Pero entonces, para hablar un poco más de estas simulaciones y también un poco rebatir el punto de que no hay causa directa, la temperatura hacia el pasado no se puede medir directamente, se reconstruye a través de simulaciones climáticas, y estas simulaciones climáticas obedecen a la concentración de gases de invernadero que se ha encontrado en los núcleos de hielo de Boston. Obedecen a cómo estas concentraciones afectan también otras fuerzas climáticas que han provocado el cambio climático global en nuestro planeta durante toda su historia realmente, sino que ahora nosotros estamos aumentando la concentración de estos gases invernadero con nuestras actividades, y esto lo que está provocando es un desbalance energético en la superficie terrestre debido a la alta concentración de gases invernadero que estamos usando. Se ha calibrado que por unidad
energética de watt por metro cuadrado, la temperatura aumenta 0.75 grados Celsius. De hecho, es la sensibilidad que se tiene. Si el dióxido de carbono atmosférico se duplicara, la temperatura media global aumentaría en 3 grados Celsius y lamento decirles que eso ya es sobre el umbral reversible. Y la última gráfica que quiero mostrarles es esta. Es cierto que el cambio climático siempre ha ocurrido en nuestro planeta. Sin embargo, aquí tenemos el máximo de temperatura entre el Paleoceno y Eoceno y podemos ver el cambio en la escala de tiempo, que es en azul. El cambio es lento. En cambio, en rojo tenemos el calentamiento moderno y si pueden ver es en una escala de tiempo mucho más baja y aún no alcanza el máximo, pero está muy cerca. Y eso sería todo. ¿Cuánto tiempo está? Las 6:30. Muy bien, jóvenes, vamos rápidamente entonces con una pregunta planteada por los organizadores para cada uno de los grupos. Arranco con Jorge Chapas. Tu hipótesis, la que estás defendiendo, es que las actividades humanas realmente no tienen un efecto sensible en el calentamiento. Pero cuando ves la gráfica que nos muestra cómo se genera un calentamiento mucho más acelerado en el periodo en el que hay actividad humana sobre el planeta en comparación con los periodos previos, ¿cómo puedes defender tu punto? Ok, básicamente el punto es que esas gráficas han sido generadas a través de manipulación de datos, a través de variables proxy, digamos que han sido variables que son mediciones indirectas sobre la estimación de la temperatura, pero sobre todo han sido proyecciones generadas por el IPCC, y el IPCC es una organización que ha hecho fraude en la información científica generada en el tema del cambio climático. Los invito a indagar lo que se conoce como el escándalo del clima o el Climate Gate. Efectivamente, Sergio presenta ahí el famoso hockey stick, o palo de hockey, generado por Michael Mann y James Hansen. James Hansen, que por cierto terminó en la cárcel. Y bueno, pues evidentemente hay una manipulación de información y de datos. Cuando uno hace una investigación científica, si consideramos la investigación como un sistema, tiene información que entra, un procesamiento y una información que sale. El tema es que estamos viendo ahí la información que sale. En el procesamiento de la información hay pues una serie de, digamos, de procesos matemáticos, procesos estadísticos que pues pueden ser manipulados, y eso es lo que se encuentra en alrededor de 1000 correos electrónicos entre el centro de la Universidad de Investigación Climática East Anglia y otro centro de investigación, que son los dos centros de investigación sobre los cuales se basa el IPCC para generar esta información. Entonces, el problema son los datos que ingresas a ese sistema como parte de estas investigaciones climáticas. Se ingresó información de termómetros que están en la superficie terrestre, pero que han sido identificados, están situados en zonas urbanas, y eso genera un efecto de la isla de calor, y eso obviamente altera la información. Entonces, cuando ingresas información que está bastante distorsionada, y a eso agregas que hay una manipulación de la información por parte de estos científicos, que son científicos corruptos y que hay que denunciarlo con toda la fuerza, entonces tenemos estas gráficas que presentan los amigos colegas. Gracias, Jorge. Para el equipo de la Universitarios de Guatemala, ustedes defienden la tesis de que en términos generales la acción humana es la que está acelerando el cambio climático. La pregunta es doble para ustedes, pero solo tiene 3 minutos para ser respondida igualmente. ¿Puede de verdad mitigarse? ¿Y puede mitigarse la acción humana sin castigar a los países que buscan su industrialización acelerada?
lo cual afectaría a esos países en beneficio de aquellos que ya lograron su modernización o su desarrollo económico y que tuvieron una fuerte incidencia en la aceleración, si es válida su tesis, en el calentamiento global. Nosotros pensamos que estamos a tiempo de comenzar la mitigación de los cambios climáticos que están ocurriendo. Sin embargo, la mitigación debe ser un compromiso global. Sí, es cierto que muchas veces el crecimiento económico está ligado a las emisiones de carbono. Un claro ejemplo de eso es China. Su PIB está creciendo casi que paralelo con sus emisiones, pero sin embargo también tenemos el ejemplo de Estados Unidos, cuyo PIB continúa creciendo, pero sus emisiones se han estabilizado, incluso van hacia la baja. En países como el nuestro, que somos sumamente pobres, sumamente desiguales también, la pobreza está creciendo según la última encuesta de calidad de vida. Es difícil tratar de buscar ese desarrollo, pero nosotros en la mitigación vemos oportunidades. En la mitigación se encuentra la oportunidad del desarrollo comunitario, se encuentra la oportunidad de desarrollar mercados de producción alternativa. Por ejemplo, la agricultura que es Carbon Smart, ¿no? Son sistemas de producción agrícola que como predominan en nuestro país, pueden ayudar a la mitigación del cambio climático, a reducir nuestras emisiones de gases de invernadero y aparte de todo esto se puede seguir produciendo y existen también incentivos internacionales, especialmente ahorita que se firmó el Acuerdo de París en la COP21. Guatemala se comprometió a reducir sus emisiones en un 11.2%. Sin embargo, tienen la reducción condicionada, que es del 22.6%, y si ellos logran cumplir esa meta, el país estará recibiendo ayuda internacional en la forma de transferencia de tecnología. Esto obviamente es de interés para el desarrollo del país. Estamos hablando de energías limpias, estamos hablando de métodos alternativos de producción y también es importante recalcar que la producción económica del país va ligada siempre con una degradación de nuestro capital natural. Eso se puede ver claramente en los informes de las cuentas ambientales del IARMA. En nuestro país no se acostumbra a valorar el capital natural, sino que la producción se ve únicamente como generación de capital monetario a costa de la degradación de nuestros recursos naturales, y esto es totalmente insostenible. Entonces, yo termino tu tiempo. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Arrancamos ahora sí el verdadero debate, la parte de este ejercicio en la cual uno de los debatientes cuestiona al otro equipo en base a la exposición que ellos han hecho. Ahora es que vemos si sus argumentos resisten el cuestionamiento del debatiente. Arranca con la primera pregunta para el equipo de la coordinadora y tienen ellos 3 minutos para responder. Luego cruzamos la pregunta hacia el otro lado. Adelante, profesor. Gracias. Básicamente son comentarios jóvenes sobre... Pero necesitamos pregunta. Necesitamos pregunta para que ellos se vean forzados a responder. Ok, ¿sabían ustedes de la corrupción en torno a los datos y la manipulación de información del IPCC en 2008? Sí, se sabe, nosotros incluimos en nuestra presentación que coincide con la IPCC. Está apoyada por journals, por publicaciones en journals científicos especializados o del calibre de Nature y Science. No son los únicos científicos que han estado trabajando en cambio climático. De hecho, nosotros estamos pensando en compartirles la información que nosotros encontramos, no solo de la IPCC,
no me quise limitar porque yo sabía que este iba a ser el argumento. Sin embargo, esta información que se ha ido construyendo, incluso la IPCC cita muchos de estos artículos, existe mucha literatura, de literatura primaria, mucha literatura generada en journals con revisión por pares, que apoyan nuestra tesis, que apoyan el planteamiento de que el ser humano ha tenido un efecto en el cambio climático a nivel global. Y incluso se han hecho evaluaciones independientes de distintas universidades, distintas partes del mundo, y todas llegan a la misma conclusión. Nosotros pensamos que esta información es importante difundirla. También pensamos que también existen fuentes que utilizan la postura contraria, que tienen los mismos problemas. Hace poco hubo un arresto de científicos que estaban recibiendo incentivos de empresas de energía para argumentar en contra del cambio climático. Eso también lo pueden encontrar en cualquier lugar. Pero por eso mismo, por estos problemas que surgen, por estos argumentos, por esta gana de tratar de alinearnos con una ideología o de tratar de probar un punto que nosotros tenemos, es que nosotros abogamos por una ciencia sin ideologías, sin postura económica o política, y básicamente eso es lo que se publica en los journals que tienen revisión por pares. Hay journals que no lo hacen y ahí es donde sale mucha de esta investigación independiente. Muy bien, es el turno de la coordinadora de plantearle una pregunta a Jorge sobre su posición y sus argumentos. También nosotros quisiéramos saber cuáles son estas fuentes que estás utilizando tú, que estás citando. Sí, nos interesaría saber qué tipo de fuentes son y qué respaldo tienen. Son las fuentes del panel internacional no gubernamental de cambio climático, o de Red Team, que llaman en inglés, pero es un equipo de científicos de los cuales, dicho sea de paso, hay muchos que han desistido del IPCC por darse cuenta de la corrupción flagrante que hay dentro de esta autoridad mundial, que dicho sea de paso es de la cual sale el Acuerdo de París. O sea, el Acuerdo de París, que es lo que plantea mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, sale, jóvenes, del IPCC, no sale de otras entidades científicas que eventualmente pueda estar citando CEPO, sale del IPCC. Y pues nuestras fuentes son pues, de un grupo de científicos, de un puñado de científicos que cada vez crece más, digamos, el Petition Project, que es un proyecto donde hay alrededor de 30.000 científicos que firman pidiendo un análisis más mesurado y donde concluyen que no hay una evidencia científica consistente en términos del calentamiento global. Y de esos 30.000 científicos que firman esa petición, 9.000 son PhD, son doctores. Bueno, digamos, sin ir tan lejos, Fred Singer, les puedo decir el primero. Fred Singer es el inventor del instrumento que mide el ozono en la atmósfera. Pero aparte de Fred Singer, me parece a mí que Patrick Michaels, Rob Spencer, Craig Aitzo, Willy Sun, astrofísico solar, uno de los 4 o 5 astrofísicos solares a los cuales, por supuesto, el IPCC no ha consultado. Dicho sea de paso, si ustedes buscan en los reportes del IPCC, el capítulo que le dedican a la influencia que tiene el Sol en el tema del cambio climático es bastante pequeña, ¿verdad? Y es porque, evidentemente, el Sol, y basta con mirar hacia el cielo, por favor, es cuestión de sentido común, no hay que ser un rocket science para eso, influye significativamente para los cambios que hay en las temperaturas medias globales del planeta. Muy bien. Jorge le plantea su siguiente pregunta al equipo de la coordinadora. Bien, me gustaría nuevamente retomar el punto central, creo, de la tesis del cambio climático. La tesis central es de que el dióxido de carbono influye en la temperatura. ¿Cómo explican el hecho de que el dióxido de carbono sigue el patrón de la temperatura y no la temperatura sigue el patrón de las concentraciones de dióxido de carbono? Solo déjame replantear tu pregunta. ¿Podrías plantear? ¿Cómo explican
cómo explican el comportamiento en cuanto al retraso del dióxido de carbono respecto al patrón que siguen las temperaturas y no las temperaturas respecto al patrón que siguen las concentraciones de dióxido de carbono. ¿Se aclara la pregunta? Adelante. Bueno, en primer lugar, pienso que hay un error de concepto. Medir las temperaturas en pasado no es posible de manera directa, se tiene que hacer una reconstrucción del paleoclima. Como les expliqué, esta reconstrucción no solo toma en cuenta los gases de efecto invernadero como CO2, metano o dióxido nitroso, sino toma otros elementos que causan estas fuerzas que van moldeando el clima de nuestro planeta, entre ellas el sol también. Sin embargo, el sol se ha encontrado que su correlación con las temperaturas en estudios independientes, no de la IPCC, publicados en el Journal del Proceedings of National Academy of Science de Estados Unidos, es un journal de revisión por pares. La correlación de la actividad solar con la temperatura de 1970 para ahora es únicamente de 1/3. Estos elementos se han tratado de simular para obtener las temperaturas en el pasado. No hay forma directa de medirlas, tendríamos que viajar en el tiempo, que es algo muy improbable ahorita. Poco a poco estos modelos van siendo mejorados. La ciencia tenemos que saber de que no es algo exacto tampoco, sea cual sea la postura de la que lo estemos viendo, aplica para cualquier perspectiva. Incluso hay publicaciones que comparan los modelos que construyen la temperatura hacia el pasado, y se ha encontrado de que sí existe una correlación entre el forzamiento radiativo, que se llama este desbalance energético que ocurre en la superficie terrestre, causada por los gases invernadero y por otras fuerzas climáticas, que van a ir determinando la temperatura. Este forzamiento radiactivo se ha calibrado gracias a estas simulaciones con 0.75 grados Celsius por watt por metro cuadrado, que es la manera de medir la sensibilidad de la temperatura hacia la energía que está siendo absorbida por el suelo. Y en esto tiene razón Red Runner. Si se duplica el dióxido de carbono en la atmósfera, no se duplica a la temperatura actual o el efecto que tiene ahorita, sino que únicamente aumentaría en 3 grados Celsius, porque esta duplicación del gas de dióxido de carbono causaría un aumento en 4 watts por metro cuadrado en todo el planeta. Pues ustedes plantean entonces ahora su segunda pregunta a Jorge de la Red Runner. Sí, quisiéramos también preguntarte cómo es que entonces se obtuvieron esas medidas de temperatura, porque tampoco es la duda que tenemos. Globo sonda y termómetros, ¿verdad? Básicamente los medios directos y las variables proxy o medios, digamos, indicadores proxy, anillos de árboles, polen, núcleos de hielo y plantas. Efectivamente hay que reconstruir, ¿verdad? Pero digamos el boom económico de la posguerra, que ocurre luego de la Segunda Guerra Mundial, coincide justamente entre 1940 y 1980 más o menos, coincide justamente en un momento en el que hay un incremento de 17%, alrededor del 17% de emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente de dióxido de carbono, y lo que sucede es que las concentraciones de dióxido de carbono bajan en ese momento. Dicho sea de paso, hay un especialista matemático también que se vuelve un escéptico del IPCC y de toda la teoría del calentamiento global, porque precisamente analiza ese periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es a través de los mismos medios, ¿verdad? Solo que simple y sencillamente estos medios, creo estar convencido, pues no han sido manipulados. Los del IPCC, James Hansen, Michael Mann y esa gente, pues han sido manipulados, y es tan sencillo como que introduces información manipulada y evidentemente te va a dar el palo de hockey por el hockey stick.
Tenemos tu siguiente pregunta y la tercera y última para el grupo de la coordinadora. ¿Cómo explican que durante los siglos XVI y XVII haya existido la pequeña edad de hielo y se hayan registrado la menor cantidad de manchas solares en el Sol? Es cierto que en el siglo XVI se dio esta pequeña edad de hielo, pero como no sabían, es un periodo durante estos siglos en el que la temperatura bajó mucho, se tuvieron inviernos muy fuertes, pero esto fue antes de la revolución industrial, antes de que se empezaran a quemar combustibles fósiles, antes de que se dieran las emisiones de gases de carbono que nos tienen preocupados en la actualidad. Y en esta época hay una relación entre la actividad solar y la temperatura anual promedio del hemisferio norte de 1.83, por lo que se puede explicar con el mínimo de Maunder. Esta es la época en la que sucedió. Sin embargo, tenemos aquí una publicación que luego hace la reconstrucción desde 1610 hasta 2006, creo que es, en la que poco a poco la actividad del Sol va perdiendo fuerza, y es donde nosotros empezamos a hipotetizar de que hay otras fuerzas aparte del Sol que están causando este calentamiento global. La tercera y última pregunta de la coordinadora para Red Rana. Existen datos de la variación climática que ha resultado en eventos climáticos cada vez más extremos, que han ido en aumento en las últimas décadas de manera casi exponencial. Estos se ha correlacionado con el aumento de la temperatura global. Nosotros vivimos los últimos 2 años fuertes sequías. El año pasado se calculó que el 80% de los cultivos de maíz fueron perdidos, especialmente en el oriente del país, a través de estas sequías, de esta falta de lluvia, de estos cambios de régimen de precipitación. Y realmente esta es una de las evidencias más fuertes que nosotros tenemos de cambio climático, lo hemos estado viviendo. Hay muchos eventos, hay muchos cambios documentados, no solo en cuanto a agricultura, estamos hablando también de cambios en diversidad, en la biodiversidad, en cambios en ecosistemas. Es un cambio global, que de hecho es como se debería de llamar a lo que está sucediendo. Entonces, la pregunta es realmente ¿cómo es que se explica que las actividades del ser humano no están afectando si ya hay tanta evidencia y tanta información generada de que nosotros estamos alterando desde el ciclo de carbono la emisión de gases de efecto invernadero, y estamos llegando a entender de que nosotros tenemos una incidencia directa en el tema? ¿Cómo es que nosotros estamos negando esto? A ver, claro que el ser humano afecta el comportamiento del clima con su actividad. O sea, realmente si hacemos que no quisiéramos, pues de repente tendríamos que regresar a la época de las cavernas, no veo yo ninguna otra alternativa. Pero es falso que hayan incrementado, por ejemplo, las sequías, por ejemplo, y los huracanes categoría 3, 5 han venido de más a menos. Lo que sucede evidentemente es porque no tenemos esa dimensión del tiempo. A veces confundimos clima con tiempo, jóvenes, y el clima no es lo mismo que el tiempo. El clima suele pensarse en periodos más largos, posiblemente 30, 40 años, y pues en nuestros escasos periodos de vida, ¿verdad? Solemos confundir el hecho de que sucedió pues, obviamente un nicho, un stand
un Ágata, una tormenta 12E en un corto periodo de tiempo, pero no tenemos una regresión en el tiempo tan amplia como para establecer si esos patrones son efectivamente, digamos, anormales. Definitivamente lo afecta al ser humano, pero no creo que sea significativo su impacto, ¿verdad? Es más, creo yo que hay que desatanizar el dióxido de carbono. Si no fuese por el dióxido de carbono, no podríamos respirar, jóvenes. Si no fuese por el dióxido de carbono, no tendríamos un planeta más verde hoy por hoy. Y pues, efectivamente, si no fuese por el dióxido de carbono, muchas plantas no podrían hacer fotosíntesis y muchos cultivos no pudiesen estar produciendo lo que producen gracias al dióxido de carbono. Las sequías ocurren, pues, evidentemente porque hay políticas nefastas en este país, como todo el hemisferio sur del planeta, como por ejemplo los programas de fertilizantes y como por ejemplo la limitación en el ingreso de organismos genéticamente mejorados que pueden prevenir que la gente se esté muriendo en el corredor seco porque no puede tener mejores semillas para su subsistencia. Con esto terminamos el ejercicio básico que nos habíamos planteado el día de hoy, pero yo quisiera tomarme la libertad de hacer dos preguntas para cada uno de los equipos debatientes. Jorge, ¿hay evidencia concreta de calentamiento en el clima del Valle de Guatemala en los últimos 50 años? ¿Sí lo hay? ¿No lo hay? ¿Y cuáles son las causas si lo hubiera? No lo hay. No lo hay. Hay patrones diferentes de comportamiento del tiempo, pero no del clima. Guatemala aporta solo el 0.008% de las emisiones de gases de efecto invernadero, algo irrisible y ridículo. Y es ridículo, pues, que hayan políticas como la del Acuerdo de París y que el Ejecutivo y ahora el Legislativo seguramente va a aprobar, digamos, este Acuerdo de París, y seguramente va a crecer la burocracia en el Ministerio de Ambiente, una cantidad de permisos que van a sofocar toda la actividad productiva, la actividad económica que es capaz de generar empleos e inversiones. Pero efectivamente lo que sientes, Juan Luis, pues son cambios en los patrones del tiempo, digamos, más que del clima, ¿verdad? No sé con exactitud, digamos, si me preguntas en los últimos 100 años, en los últimos 50 años, pero digamos por las gráficas que yo tengo, pues no ha habido. ¿No percibís un calentamiento significativo en el Valle de Guatemala? A lo largo del tiempo, no. Jóvenes, Jorge hablaba de una pausa, un enfriamiento ligero en los tiempos recientes. ¿Ustedes reconocen ese fenómeno? Y si lo reconocen, ¿cómo lo explican? Pues realmente no se ha evidenciado este enfriamiento. Hay datos de satélites, hay datos de estaciones climáticas, hay datos de termómetros en tierra, hay datos de globos aerostáticos que han registrado el incremento de la temperatura. Incluso se proyecta de que la temperatura seguirá aumentando debido a que nosotros estamos aportando cada vez más gases de efecto invernadero a la atmósfera, además de estar reduciendo las capacidades del planeta de captar estos gases. También realmente hay que definir qué es clima y qué es tiempo. Eso tiene toda la razón, Jorge. Clima podemos extrapolarlo a 1610, donde se tuvo la pequeña edad de hielo. Sin embargo, se ha visto que cada vez la actividad humana ha tenido mayor incidencia en los factores que determinan el clima. Es cierto que hoy puede haber mucho calor, siendo enero, mañana puede haber mucho frío, eso se entiende. Sin embargo, el clima es un patrón que hemos venido observando por décadas, siglos, ya puede llamarse clima. Y sí se ha observado un cambio climático en esa escala. Señores, la última pregunta es para ambos. ¿Hay algún argumento de su contraparte que les persuade? De lo que se escuchó el día de hoy, ¿hay algún argumento de la coordinadora que te hace reflexionar sobre los tuyos? No, francamente, Luis, con todo el respeto para Sergio, creo que sus comentarios son bastante válidos, interesante, digamos, la posición con la que domina, pero no, francamente, no hay ningún argumento que a mí, digamos, me
me haga la en lo absoluto. Pues la verdad es que yo también mantengo mi posición. Estoy convencido de que el ser humano está teniendo una incidencia en los factores que afectan el clima. Nuestro país no se está reversiendo, al contrario, estamos sufriendo una devastación. Nuestros océanos se están acidificando, estamos aumentando los eventos climáticos extremos que hemos observado en las últimas décadas, estamos sintiendo más calor, estamos viendo extinciones a pasos agigantados, estamos perdiendo prácticamente la capa de hielo ártico, a pesar de que la capa ártica está creciendo, pero también tiene explicaciones ligadas al aumento de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Creo que es importante que no ignorar todas estas señales que nuestro planeta nos está dando, toda la información que nosotros estamos generando desde la ciencia. Obviamente la ciencia también está limitada a lo que nuestros instrumentos pueden medir y lo que podemos interpretar nosotros. Sin embargo, yo lo he vivido, lo he visto, quizás no clima, sino cambios climáticos. Sin embargo, he visto también como poblaciones, digamos, existen unas salamandras en la cadena volcánica que en los 70 se encontraban cientos en una hora. Yo he visitado la misma zona y ya no existen las poblaciones ahí. Esto se debe a cambios en el régimen de precipitación. Yo creo que teniendo toda esta información, toda esta literatura, todos estos científicos preocupados alrededor del mundo con este fenómeno que está ocurriendo, es algo irresponsable hacer caso omiso y violar el principio de la cautela. Jorge tiene razón en decir que las emisiones de Guatemala son muy poco significativas. Sin embargo, por eso es que nos interesa muy más presionar a la política internacional para reducir estas emisiones, porque los principales emisores son China, Estados Unidos y muchos otros países industrializados. Pero nosotros estamos dentro de los que más riesgo corremos ante el cambio climático. Bueno, muchas gracias a los dos equipos. Ha sido un ejercicio valioso. Yo estoy seguro que hay dos posiciones adentro de la audiencia. Una que ya venían con una idea clara al respecto y no la variaron durante la exposición de los dos grupos. Probablemente haya una posición de quienes piensan que, vistos los argumentos confrontados, le resulta a uno todavía más difícil tomar partido por una posición en términos absolutos o por la otra. No se desesperen frente a esa dificultad de alcanzar una conclusión definitiva. El ejercicio racional, el ejercicio intelectual es justamente seguir contraponiendo las posiciones, identificar cuáles de los argumentos son verdaderamente sólidos y buscar una respuesta que nos satisfaga a mediano y largo plazo. Muchas gracias a todos y felicitaciones a los organizadores. El salón lo tenemos todavía por una media hora, entonces si quieren, quienes se puedan quedar, quienes se tengan que, pues se tienen que, y quienes se puedan quedar, tal vez tenemos tiempo unas 5 preguntitas. Sí, solo antes de nada quisiera nosotros hicimos una recopilación de literatura que nos gustaría compartirles a todos. Si ustedes pusieron el correo en la hoja de inscripción, pues seguramente les va a llegar. Queremos armar una carpeta de robots y les agradecemos que estén acá. Y también quería aclarar que mi amigo Samuel Pérez estaba como contraparte del segundo debatiente. Entonces, por eso es que me quería... Pero va a salir en el video. Okay. ¿Quién tiene una pregunta entonces? ¿Había la mano primero? Sí. Pues primero... Es para Jorge. Para Jorge, sí. Primero quiero felicitar a Verdana por uno de los argumentos que pusieron en su comunicado, en el que dicen que se debe utilizar la ciencia para pues, probar todo, no tener ningún sesgo ni ningún tinte ideológico. Porque pues ahora hay mucha gente que habla mucho ruido. Yo creo que siempre hay que mantenerse en la línea de la ciencia. Pues
Me pregunto cómo es que, o sea, entiendo que el clima no responde a fronteras, así que puedes comparar que Guatemala tiene una emisión muy poca, que por eso no tenemos que tener ningún problema climático, es absurdo. En el 2014 a Guatemala le costó 650 millones de quetzales el corredor seco y pues, eso no ocurría antes. La principal causa es que ahora solo tienes una cobertura forestal del 11% en el corredor seco. Entonces no hay manera en la que el manto freático mantenga agua. Entonces hay sequía. Y te pregunto, ¿has ido al corredor seco en los últimos años, en el tiempo del verano? Yo sí, y he visto cómo los cultivos completos desaparecen. Sí. No sé si es preguntas, que si no se vuelve. bueno, sí. Y la pregunta, esa es una, pero la verdadera es ¿por qué crees que IPCC haría eso? O sea, ¿por qué crees que el IPCC manipularía información? Hay de por medio 1.5 trillones de dólares anuales. Diego. Hay de por medio 1.5 trillones de dólares al año en juego, Diego. Esa es la respuesta a la segunda pregunta. Estados Unidos ha gastado una cantidad exorbitante de dinero, digamos, en investigación y en justificación. No hay más, o sea, simple y sencillamente es dinero, es poder, creo que eso es. Y hay una, aunque cuesta, digamos, eventualmente aceptarlo y hasta decirlo, porque uno no quisiese que fuese así, pero hay una gran carga ideológica. Cuando tú ves las marchas por el clima, lo que ves son pancartas que dicen capitalismo no. Cuando yo te pregunto en dónde en este planeta existe el capitalismo tal cual, no lo hay. No lo hay en ningún país en el planeta hay lo que, digamos, en esencia es el capitalismo o una economía de mercado. Tengo 10 años, tengo 12 años, más bien fui 12 años, digamos, estuve en la posición que hoy está Sergio González, convencí a las parcialidades de Totonicapán de creer en el cambio climático y luego de irme a los hechos y a la evidencia, pues encontré que estaba equivocado y que estaba en las fuentes equivocadas. Conozco muy bien el corredor seco, conozco muy bien Guatemala completa. Como te digo, soy ingeniero agrónomo, mi especialidad son los bosques, trabajo en el Instituto Nacional de Bosques. Pero ha sido recientemente el corredor seco. Recientemente, hace 6 meses tal vez, ¿verdad? Pero no es, digamos, suficiente como para ver, digamos, si uno va, por ejemplo, a algunas áreas digamos, del progreso, de Zacapa, pues realmente dependiendo la época en la que vayas, ¿no? Pero no es sensible, no es una, digamos, no es algo que puedas usar como parámetro. Lo que sí es cierto es que hay deforestación, definitivamente, y los problemas, como bien lo dice, y creo que lo apuntaba muy bien Sergio, hay problemas locales, jóvenes. El problema de la deforestación es uno de ellos, el problema de la escasez económica del agua, no escasez física del agua, la escasez económica del agua es también otro de ellos, y el problema de las áreas protegidas es también otro de ellos. Hace dos o 3 días salió el anuncio de que venden iguanas y eso. ¿Por qué? Porque hay áreas protegidas y porque es el gobierno quien se ufana o quien se arroga la facultad de proteger nuestros recursos naturales. Red Rana cree que la única manera, que la mejor manera de conservar los recursos naturales es la propiedad privada. Y si no, pues basta recorrer, digamos, el mundo, y ojalá esperamos hacer una compilación de buenas prácticas en el ámbito de la propiedad privada para demostrarles. Por ejemplo, Costa Rica convirtió el 30% de su territorio en parques nacionales. Y en realidad el mayor tesoro de ese país en términos turísticos es su red de parques. Costa Rica es un paradigma, es un paradigma y es un mito. Realmente es más lo que hablan de lo que realmente ocurre ahí. Efectivamente puede ser. Es que si tú, es por ejemplo alguien que me diga, y lo digo porque, digamos, hice mi tesis de maestría es un análisis crítico al programa de incentivos forestales y un cuestionamiento serio al actual programa ProBosques que está ahí, que no es más que un subsidio, que un privilegio, pero si tú financias a través del FONAFIFO, que fue lo que hizo Costa Rica, que no es más que un fondo nacional de inversiones que extrae de los impuestos de los tributarios, pues lógicamente vas a conservar las áreas. Lógicamente vas a conservar las áreas, son las áreas menos pobladas, son las áreas menos accesibles posiblemente. He estado en Costa Rica, dicho sea de paso, pero
Costa Rica es un mito, hay que hablar de veras con los ticos y evidenciar que hay una falsedad detrás de estos programas, específicamente FONAFIFO. FONAFIFO es el modelo de subsidios estatales que bien traen y mejoran de Chile, al igual que Guatemala. Y hoy por hoy Probosque es una réplica de FONAFIFO y no es más que pues, una forma de extraer pues, más impuestos de los contribuyentes. Otra pregunta, jóvenes. A ver. Iván 3 y después Iván. Es para la coordinadora. Yo me convencí de que el efecto invernadero que más afecta al calentamiento global no es el dióxido de carbono, sino es el metano, por todas las vacas y un montón de cosas más. ¿Ustedes qué piensan de eso? Es totalmente cierto. El efecto invernadero del metano es 62 veces más fuerte que el dióxido de carbono. Incluso dura más en la atmósfera. Y es una también de las preocupaciones que nosotros tenemos, porque también el ser humano está aumentando las emisiones de metano a través de todo el ganado que está manteniendo. También el permafrost, que es, digamos, la tierra que se mantiene congelada permanentemente en el hemisferio norte, está reteniendo reservas de metano que si continúa aumentando la temperatura a este ritmo, pues esos suelos se van a derretir y ese metano va a ser liberado a la atmósfera, alimentando el ciclo que estamos viviendo. Sin embargo, el ser humano también está liberando mucho dióxido de carbono. Yo por eso hablaba del ciclo de carbono, no necesariamente del dióxido de carbono. Es una colección de gases invernaderos la que tenemos la atmósfera. Y el metano debe ir dentro de esta categoría y tiene que tener planes de mitigación también. Mi pregunta va para Jorge. Yo estoy en la Universidad Francisco Marroquín y varias veces he escuchado el argumento que si se privatizara, por ejemplo, una especie de animales, ya no habría tanta caza acerca de esa especie. Y casualmente hace poco lo vi en una clase donde decían que si las ballenas hubiera un grupo que se especializara y las privatizara, ya no habría tanta caza de ballenas. Y mi pregunta se usted va que, por ejemplo, en los tiempos prehistóricos, donde no había propiedad privada, donde cada quien subsistía con lo que encontraba, no existía toda esta caza, o sea, increíble de animales y especies, ¿me entiende? Como las ballenas. Sí. Entonces, ¿cuál es su argumento en cuanto a la privatización? Porque eso es algo de estos tiempos, ¿me entiende? No es algo que se diera antes. Ok, sí, básicamente porque son bienes económicos y es porque son escasos, es un nombre, perdón. Es porque son bienes escasos. En cuanto la población se incrementa, pues evidentemente hay mayor escasez en la disponibilidad de estos bienes. El ser humano empieza a querer satisfacer sus necesidades, empieza a, pues, no solo querer satisfacer sus necesidades, sino también sus deseos. Digamos, es parte de la naturaleza humana. Y es hasta en el punto en el que pues, el bien se concibe como un bien económico. El bien económico tiene, por naturaleza, en su concepto, la escasez. Efectivamente, por ejemplo, el elefante sudafricano no está en peligro de extinción, como si lo está el elefante asiático. Y es porque el elefante asiático es público y lo cuida el gobierno. El elefante sudafricano es privado y lo cuidan las personas. Entonces, nuestro argumento en torno al tema de los derechos de propiedad es que, pues básicamente la propiedad privada ofrece los mejores incentivos que se adaptan a esa naturaleza humana, que es la de satisfacer tu bien y el bien de tu familia. Es la propiedad privada la que hace que emerja información en lenguaje de precios y los precios administran mejor la escasez que cualquiera de las 70.000 leyes que hay en este país. Específicamente las 19 o 20 leyes y muchos convenios internacionales que nacen de la también nefasta Naciones Unidas
para tratar de conservar los recursos naturales. Yo creo más bien que los derechos de propiedad claramente definidos, ojalá y tuviéramos el tiempo, por ejemplo, de poderles ofrecer o proponer un esquema de derechos de propiedad en torno al lago de Amatitlán. Bueno, pueden leer nuestros artículos, ahí está, pero me encantaría algún día poderles ofrecer una perspectiva diferente sobre cómo podemos establecer títulos o acciones en torno a la cuenca del lago de Amatitlán y que empiece a ocurrir un intercambio pacífico y voluntario. Si el subsuelo de este país fuese del dueño del suelo, en principio él tendría la posibilidad de elegir si quiere minería o no. No Calas, ni el obispo, ni el ministro de Energía, ni el ministro de Ambiente, ni mucho menos el presidente. Es la persona que vive en Zitácuaro o la persona que vive en San Rafael Atures la que podría decidir. La propiedad privada te da poder de decisión y libertad de decisión. Jorge, pero decidiría el propietario, no necesariamente la comunidad. Es decir, no el que vive, mi vecino podría elegir que a la par de mi casa haya un tajo abierto de... Pues es el sistema de precios, lo que él eventualmente puede decirle a él, pues no. Y entonces se hacen contratos privados. Juan Luis, te invito a que lo buscamos, si quieres unirse a él. Hay un predio, imagínate la mina que es esta mesa, y hay un predio en medio que ellos no compraron. ¿Y cómo lo explican? Y ahí está, el señor tiene su granja ahí. Y ahí está el predio. Y bueno, efectivamente, él quizás siente temblores, pero bueno, ahí está su predio, ahí está su propiedad privada. Y es posible decir no. El tema es que no, la decisión no está en el resto del mundo, menos en mí. Ese es el punto de la propiedad. La propiedad te da los mejores incentivos para, primero, poder elegir. Y yo creo que esa es la libertad, jóvenes, y la libertad es un don preciado que no deben de perder. Y la libertad es una moneda de dos caras. La otra cara es la responsabilidad individual, esa es su hermana gemela. Y si no administran sus bienes con responsabilidad, de nada les va a hacer dinero. Yo no quiero convertir esto en un debate en torno a la propiedad privada, pero digamos la libertad del propietario que afecta la falta de libertad del que carece de bienes. Porque el que carece de bienes simplemente no termina teniendo ningún poder de decisión. Si mi vecino quiere poner, yo aquí lo decía, mi vecino quiere poner una mina, yo tengo que aguantarme. Digamos, en términos generales, la representación de la sociedad en una institución o en un estado con regulaciones, pues nos garantiza a todos. No, porque digamos lo que haces tú en ese caso, digamos que hay un vecino que no quiera vender su propiedad y tiene impactos de esa actividad, tú tienes que recompensarle de alguna manera. Son costos que tú le agregas a él. A eso la economía ambiental, digamos, no austríaca, voy a poner así, lo ha denominado externalidades. Pero en efecto son falta de claros derechos de propiedad. Yo me excedí pidiendo. ¿Vos tenías una pregunta que plantear? Yo tenía una pregunta para Jorge. Hace un momento decías que hay intereses ocultos para probar que el cambio climático, o sea, no es verdadero, no está causado por el hombre. Pero yo creo que hay intereses más del otro lado, del lado corporativo, del lado de explotación de recursos, más fuertes que los que tiene el lado científico o el lado que solo está diciendo que se está dando un calentamiento causado por el hombre. ¿Qué piensas de eso? Sí, totalmente estoy en contra, ¿verdad? Y me pego a la línea que Sergio planteaba hace poco. La ciencia debe mantenerse, digamos, en la línea más ético posible, ¿sí? Ojalá que la ciencia estuviese confinada a las universidades y que las universidades pues fuesen pues totalmente tuviesen, digamos, un rigor científico incólume. Pero no es así, ¿verdad? No es así, esa es la realidad. En efecto, si tú preguntas, por ejemplo, ExxonMobil, ¿sí? ExxonMobil ha invertido, te voy a dar un dato, 300 millones de dólares en los últimos 15 años en investigación científica en torno a petróleo
y a cambio climático posiblemente. Pero el gobierno de Estados Unidos ha invertido 15 veces eso. ¿Por qué lo explicas? O sea, hay ahí algo más de fondo. Hay ahí algo más de fondo. Y aún cuando ExxonMobil y cuando Shell y cuando cualquiera que se te ocurra, digamos, los intereses, digamos, de estas grandes empresas, eso no cambia los patrones de comportamiento del Sol, ni cambia los patrones de comportamiento de los océanos. Visiten nuestro site. Por ejemplo, hay interesante el fenómeno del Niño. ¿Dónde es que nace el fenómeno del Niño? El fenómeno del Niño nace en Papúa Nueva Guinea y obedece al megasistema del flujo geológico del océano profundo. Es un sistema de calentamiento del océano que es vasto y súper complejo, que nadie es posible de explicar todavía. Y las placas tectónicas se mueven. Imagínate cómo se mueven para provocar esos grandes ciclones, esos grandes tifones en el Pacífico Asiático, y eso es lo que calienta los océanos. ExxonMobil, con sus 325 millones invertidos en cambio climático en los últimos 10-15 años, no puede cambiar eso. Hay que ir a los datos y hay que comparar y hay que buscar dónde es donde está realmente la corrupción. Última pregunta. Dentro del modelo que propone Jorge, la propiedad privada sería el mejor modelo para que existan incentivos para no seguir deteriorando la mente. Ahora, dentro de la lógica del Estado, ¿qué políticas públicas se pueden implementar que no frenen la productividad empresarial, pero que aminoren también el daño que se crea en la mente? Bueno, hay varias propuestas. Lo que pasa es que el mercado, digamos, en su concepción teórica original no es excluyente, pero en la práctica sí lo es. El sistema de precios no funciona si no hay libre competencia y se cumplen las condiciones de múltiples vendedores, múltiples compradores, etcétera, que al final eso sí daría poder a las personas que son dueñas de la propiedad. Sin embargo, no existe libre competencia, es tan utópico como el comunismo, por ejemplo, son cosas inalcanzables. Hay algunas propuestas, por ejemplo, como desincentivos tipo impuestos a sistemas medibles que existen. Pigú, por ejemplo, propone un modelo de externalidades que así lo llaman los austriacos, como lo llama Jorge, que no es que prohíban, sino que desincentivan cualquier tipo de producción que afecte los recursos y el medio ambiente. Y eso incentiva además otros mercados, no es que se quite el mercado y deje de existir, sino que incentiva mercados comunitarios, otro tipo de desarrollo sostenible. Entonces hay otras alternativas que dentro de la misma visión del mercado, pero con un sentido de medio ambiente y conciencia ambiental. ¿Usted desea añadir algo? De hecho, una de las formas más efectivas de conservación a la que se le está aportando ahorita es una reserva naturales privadas. Tenemos ya varias registradas en París y estas reservas naturales privadas van en la línea de mitigación del cambio climático, van en la línea de una producción más ecoamigable, van en la línea de secuestro de carbono, de mejorar la captación hídrica, de mejorar la salud del suelo. Hay varias en la costa, está Patrocinio, que es muy bonita, está Tarrales, que también generan mucha productividad de sus cultivos, tienen gran variedad de cultivos, tienen parches de bosque conservados. Entonces, no entiendo cuál es el único mercado que existe en cuanto a productividad. O sea, también hay formas alternativas de producir, también en línea de mitigar el cambio climático. No estamos negando de que exista algún castigo a través de la reducción de emisiones de carbono, de otros gases invernadero, pero estas no recaen en toda la población. Si me preguntaste el porcentaje de la población del país emite grandes cantidades de carbono, te puedo decir que las emisiones per cápita es de 1 tonelada anual, mientras que per cápita en Estados Unidos es 21 toneladas. Acá es un sector de hecho muy reducido que tiene la capacidad de generar tanto carbono, y especialmente son industrias extranjeras.
nosotros podemos tener un sistema productivo que no solo permite el crecimiento económico, sino la reducción de la desigualdad económica que existe en nuestro país a través de las líneas propuestas dentro del marco de mitigación climática. Bueno, señores, llegamos al final. Muchas gracias a todos por participar y muchas gracias y felicitaciones a los dos. Gracias. Sí.